Bienvenidos a Cirugía 24 Horas, un espacio donde tendremos a especialistas de alto nivel para poder darte toda la información clara sobre la enfermedad y puedas tomar las decisiones sin miedo. Bienvenido, doctor, nuevamente en el podcast. Para comenzar, doctor, ¿qué son las glándulas paratiroides? ¿Para qué sirven? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, gracias nuevamente por la invitación, Julio. Estamos aquí para hablar un tema que es también importante. Respondiendo a tu pregunta, las glándulas paratiroides son 4 glándulas pequeñitas que usualmente tienen el tamaño de una lenteja. Estas glándulas se ubican en el cuello por detrás de la glándula tiroides. Son 2 superiores, derecha e izquierda, 2 inferiores. ¿Cuál es la importancia? Pues estas glándulas paratiroides se encargan de producir una hormona que se llama PTH, paratormona. Y esta PTH se encarga del metabolismo del calcio. ¿Sí? ¿Y cuáles son los síntomas de un hiperparatiroidismo? Cuando estas hormonas, ¿qué síntomas frecuentes trae? ¿Qué consecuencias? ¿Por qué causa, doctor? Bueno, la gran mayoría de veces cuando hay una enfermedad que se atribuye a las glándulas paratiroides, se trata porque aparece un tumor en una o más de una glándula paratiroides, ¿sí? Entonces, este tumor va a producir excesivamente paratormona, PTH, y esto conlleva a que el calcio sérico empiece a aumentar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama eso? Como tú lo has dicho, eso se llama hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo es una enfermedad frecuente, poco valorada tal vez, porque hay reportes que nos indican que aproximadamente de 1 a 10%, de 1 a 10 pacientes por cada 1000 pacientes pueden presentar esta enfermedad, ¿no? Doctor, esta enfermedad es causada normalmente por tumores que aparecen en las glándulas. ¿Y cuándo se indica la cirugía? Bueno, estos tumores, digamos así, para entrar un poquito más y ser un poquito más explicativos, el hiperparatiroidismo puede ser primario, puede ser secundario y terciario. El hiperparatiroidismo primario se produce cuando la afección que me va a llevar a un hiperparatiroidismo, o sea, una elevación de la paratormona, se produce en la misma glándula. O sea, un tumor que puede ser único en una sola glándula o en más de una. Es secundario cuando se genera fuera de la glándula paratiroides. Lo más frecuente, lo más habitual es en pacientes, por ejemplo, que están en diálisis. Los pacientes que están con insuficiencia renal usualmente desarrollan hiperparatiroidismo secundario. ¿Puede generarse en otro lado? Sí, también. Pacientes que, por ejemplo, a veces han sido sometidos de repente a extirpación parcial o total o de un buen segmento del intestino delgado, también pueden presentar hiperparatiroidismo secundario, ¿no? O deficiencias de vitamina D, ¿sí? También pueden desarrollar hiperparatiroidismo secundario. Y el terciario ya es un hiperparatiroidismo que ya es autónomo independientemente de la causa, ¿sí? Entonces, clásicamente estos pacientes se caracterizan porque presentan dolor óseo crónico, están asociados de repente a litiasis vesicular, litiasis renal, o también puede haber un tema de ansiedad y básicamente estas cosas, ¿no? Pero lo que clásicamente nos llega el paciente a la consulta es con un dolor óseo, ¿no? A veces cuando está muy elevado pueden haber también deformaciones de algunos huesos, ¿no? Perfecto, doctor. ¿Y cuándo se opera? Normalmente operamos el hiperparatiroidismo. Hay criterios establecidos para realizar este tipo de cirugía. Usualmente operamos cuando ya tenemos un paciente, por ejemplo, que sea menor de 45 años, 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad conlleva a que digamos así, el hueso pierda masa, ¿sí? Entonces este hueso va a ser osteopénico, osteoporótico, y pues hay un riesgo de fractura. Mientras más joven sea el paciente, mayor probabilidad. Entonces no podemos someter a ese riesgo a pacientes jóvenes, ¿no? Entonces por eso se indica cirugía. Hay varios criterios, en realidad no es el único, ¿no? Pero hay varios criterios que nos van a ayudar a tomar esa decisión para realizar la cirugía.
Interesante, doctora. ¿Y qué tipos de pacientes llegan a su consulta normalmente? La gran mayoría de veces el hiperparatiroidismo que nosotros vemos son hiperparatiroidismos secundarios, ¿no? Son pacientes que clásicamente son diabéticos, ¿sí? Ya. Y producto de su diabetes hacen insuficiencia renal, están en diálisis peritoneal, en hemodiálisis 3-4 años y empiezan a ver que la paratormona empieza a elevarse, ¿sí? Reciben tratamiento médico, a pesar del tratamiento médico no se llega a controlar y hemos llegado a tener pacientes que llegan a consulta con 3.000, 4.000 de dosajes de paratormona, ¿sí? Los pacientes necesariamente van a entrar a cirugía. ¿Cómo se diagnostica antes de operarse? El diagnóstico básicamente lo hacemos con un análisis, con un dosaje de calcio sérico, puede ser también calcio iónico. Lo hacemos con un dosaje de paratormona, ¿sí? La paratormona tendría que estar elevada. Y los estudios de imagen que nos ayudan son básicamente la gammagrafía con cistamina. Ese es un examen que nos va a ubicar y nos va a decir prácticamente qué glándula está afectada y nos va a orientar bastante en el tratamiento de cuál de estas glándulas tenemos que extirpar. Interesante. Doctor, ¿en qué consiste la cirugía de la glándula paratiroides? Entonces, como habíamos mencionado, había un hiperparatiroidismo primario y un hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo primario normalmente se genera hasta un 85% de las veces por un adenoma en una glándula. Entonces, la cirugía consiste en ir y retirar la glándula que está afectada. Eso sería para el primario. En un 5 a 10% de los casos pueden ser 2 glándulas, entonces se retiran 2 glándulas. El hiperparatiroidismo secundario, todas las glándulas, las 4 glándulas usualmente están afectadas, ¿no? Son pacientes, como te he dicho, la gran mayoría de veces con insuficiencia renal, que tienen más de 4 o 5 años en hemodiálisis. Y en este tipo de pacientes lo que hacemos es retirar mínimo 3 glándulas y media para garantizar que la cirugía sea exitosa. Interesante. Entonces, en esos pacientes, 3 glándulas y media. 3 glándulas. ¿Y por qué dejan la mitad? Normalmente dejamos un poco para no, digamos así, pasar al paciente de ser de tener un hiperparatiroidismo a un hipoparatiroidismo. O sea, para que el calcio. Para que el calcio llegue y se mantenga de repente dentro de lo habitual. ¿Y cuáles son las complicaciones de estas cirugías? La gran mayoría de veces es una cirugía muy segura, pero las complicaciones usualmente, así como una cirugía de tiroides, puede haber un poquito de disfonía, ¿sí? Sobre todo si la glándula paratiroides está en la parte posterior de la glándula tiroides y también en la parte posterior está el nervio de la voz, nervio laringeo recurrente, puede de repente, producto de la disección, generar un proceso inflamatorio localizado a nivel del nervio y generar disfonía, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es que el calcio en el postoperatorio baje mucho y pues el paciente hace una hipocalcemia que puede ser moderada, leve, incluso severa. Sí, eso va a depender de cómo está el recambio óseo también de calcio, ¿no? Pero usualmente, la gran mayoría de veces no tenemos muchas complicaciones en esto porque estamos constantemente atentos a los cambios de los niveles séricos de calcio, ¿no? Es muy importante hacer ese seguimiento en el postoperatorio en este tipo de pacientes. Interesante, doctor. Nuestro paciente nos pregunta, ¿puedo vivir sin paratiroides? No podría vivir sin paratiroides. Es una glándula muy importante y si no hay paratiroides, el calcio va a bajar mucho y eso puede tener muchas implicancias cardiovasculares. ¿El hiperparatiroidismo se trata con tabletas, con pastillas? En un inicio, usualmente el médico endocrinólogo, en algunos casos el nefrólogo, podría indicar algún tratamiento médico, ¿no? Y con eso podría llegar a controlar. Pero la gran mayoría de veces esto termina fallando y estos pacientes tarde o temprano van a ir a cirugía. Interesante. Doctor, ¿es cierto que puedo perder mi voz si me opero? La probabilidad de complicaciones en este tipo de cirugía yo diría que es menos del 1%. ¿La cirugía es peligrosa? No, usualmente es una cirugía
relativamente rápida porque con los estudios de imágenes prácticamente nos indican dónde tenemos que ir a trabajar. De las 4 glándulas nos ubican cuál glándula es la afectada. Prácticamente ya tenemos la dirección, solamente vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, retiramos la glándula afectada y se acabó. Promedio de 20-30 minutos dura la cirugía. Doctor, ¿qué pasa si no me opero? Si no se opera, este paciente va a seguir teniendo problemas en la homeostasis de calcio, ¿sí? El paciente va a perder mucho calcio de los depósitos, ¿no? O sea, clásicamente estos pacientes, su densidad ósea va a seguir disminuyendo, va a ser una osteoporosis, y esto pues digamos así, no tiene en riesgo a este paciente de que sufra fracturas patológicas que lo puedan llevar a un estado prácticamente que esté sentado o acostado, fractura de cadera, fractura en las vértebras, ¿no? que son muy limitantes, digamos así, para el paciente. Bueno, como has escuchado, si tienes el calcio elevado, tienes estas molestias, dolor óseo, cálculos en la vesícula, cálculos en los riñones, o tienes enfermedades diabéticas, insuficiencias renales, todo esto es causa de esta glándula paratiroides. Bueno, doctor, muchas gracias. Esto es Cirugía 24 Horas, el podcast. Te invito a que te suscribas. Y doctor, ¿dónde pueden encontrarnos? Nos encuentran en Clínica Cabeza y Cuello de Lima. Ahí estaremos gustosos para atenderlos y resolver las interrogantes que tengan para cada paciente. Doctor, muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo capítulo. No olvides suscribirte. Hasta luego.